y Aldos Quiapacase. Si las arrugas no me las vas a poder quitar. ¿Tienes un sueño pendiente? Mi sueño. Mucho. ¿Cómo te imaginas que sería tu casamiento? Me gustaría hacerlo en una iglesia y al lado mi pareja, por supuesto. Hecho de menos una vida amorosa más activa es posible. Pero es como sacarse la lotería, mi hijita linda. Déjenme solita nomás. Si tuvieras que pensar en qué tipo de retrato te gustaría tener. Fíjate que como un desnudo, pero un desnudo artístico, por supuesto. Que me vean las arrugas. Escuchamos testimonios de La vida es sueño, que es la próxima serie que Maite Alberdi y Christian Leighton van a estrenar en Netflix. Y que de alguna manera recoge, en un sello muy característico de ambos, pero fundamentalmente de Maite Alberdi, a la gente grande con temáticas que son normales, o sea, que escapan a lo que es el estereotipo de la gente mayor, Isabel. Así es, estamos conectando con Maite Alberdi justamente para hablar de esta serie, que además te juntas con Christian Leighton. Hay que recordar que Christian fue el creador de Inmigrante, los Patiperros, tan histórico, entonces son los primeros, es el primero en poner de alguna manera lo que es la realidad en la televisión. ¿Cómo estás, Maite? Bien, ustedes, qué bueno escucharlos. Sí, qué bueno escucharte a ti, ahí se escucha tu voz haciendo las preguntas, qué bonita serie. Cuéntanos cómo nace esta idea, Maite. Bueno, esta idea nació en pandemia, pensando con Cristian qué podíamos hacer para televisión, sobre todo en un momento en que se estaba infantilizando tanto a las personas mayores, que se estaba limitando tanto sus derechos, entonces sentíamos que teníamos que hacer algo pensado para un público amplio donde pudiésemos romper ese estereotipo, y desde ahí surgió esta serie, La vida es sueño. Que recoge, como ya escuchábamos, testimonios que de alguna manera se hilan con la ONCE, con la gente topo y con una mirada que tú tienes de la gente grande, como decíamos recién, ¿no, Maite? Sí, totalmente, y también con Viejo Zorro y varios programas de Cristian. Y yo creo que lo que tiene de especial esta serie, a diferencia de lo que los dos hemos hecho antes, es que es un relato coral de muchas voces y de una diversidad de historias y de temas y de mirada de las personas mayores, que no se queda solo en un tipo de relato, porque a veces las películas tienen esa limitante que uno tiene que elegir a un personaje, y en este caso vemos tantas posibilidades de cómo vivir la vejez y cómo enfrentar esa etapa de la vida, que los dos quedamos bien sorprendidos. Ahora, un poquitito lo que estábamos escuchando en el tráiler, ¿no? Es que de alguna manera uno le hace una pregunta a una persona: ¿cómo te gustaría vivir? ¿Cuál es tu sueño? ¿No es cierto? Y ustedes van discutiendo. ¿Qué te ha sorprendido de este grupo de personas, de estas edades, en el fondo? ¿Cuáles son sus sueños? Que uno podría pensar que muchos quieren estar tranquilos, pero uno se va sorprendiendo, ¿no? Con los deseos que tienen. Mira, lo que me sorprendió, que en realidad cuando a uno le preguntan por los sueños, uno tiende a pensar como en desafíos o en sueños, como en metas. Como que creo que eso es la adultez, como que uno se pone metas concretas y los sueños están totalmente relacionados a eso. Y en el caso de lo que nos pasó entrevistando a personas grandes, fue que todos los sueños ya eran más fantasiosos, como que nos enfrentamos a muchas personas contentas con su vida, satisfechas, que sentían que ya habían hecho casi todo lo que querían, y que ya los sueños eran más juegos y más lúdicos, y eran experiencias un poco surreales, te diría yo. O sea, nosotros también nos tuvimos que acomodar y cambiar lo que nosotros pensábamos que era un sueño, que pensábamos que íbamos a ir a hacer una lista de cosas que querían cumplir, y no, y en realidad fue como construirles una experiencia teatral y cinematográfica donde se viviera esa fantasía. Eso fue bastante sorprendente, como en el tipo de sueño que tenían, yo creo. Maite, ¿este es tu primer trabajo para la televisión o no? No, hice una serie para Amazon que se llama Libre de Reír, en México, y esta es mi segunda serie. Cristian sí tiene mucho recorrido en el formato televisivo.
¿Qué diferencia impone? ¿Qué te pareció esta experiencia? Bueno, yo tuve la suerte de trabajar esta serie con Cristian, que tiene mucha experiencia en este formato y en los relatos como en episodio. Lo que me parece interesante es que da para profundizar más, y lo que decía antes, como tener más personajes, y creo que es la gracia que uno en la serie hacía una pregunta y tenías miles de respuestas, como en las películas tiendes como a ejemplificar un caso que por supuesto se profundiza en ese caso, pero acá la diversidad era bien increíble. No sé, por ejemplo, en el capítulo sobre el amor, como en pasada le preguntábamos a las mujeres mayores como ¿quieren encontrar pareja? Y te diría muchas, la mayoría decía no, estoy feliz así, entonces me sorprendía como la acumulación, como que en general uno en las películas hace un casting, elige a uno, y acá los podíamos incluir a todos, y eso también me parece fascinante. Claro, preguntas sobre el trabajo, que te das cuenta que todos querían trabajar, o les decía a qué momento de su vida volverían, y muchos te decían no, estoy bien así, como que no volvería atrás, como me gusta mi presente, salvo los achaques, o sea, si pudiese borrar los achaques, estoy perfecto. Entonces siento que se rompían todos los estereotipos debido a la diversidad y cantidad de voces que teníamos. Ahora, hay algo bien interesante, Maite, en el estreno, ¿no? Porque se estrena en TVN primero y luego va a Netflix. El 2 de mayo ya la podemos ver en Netflix, ¿no? Y ya está en Netflix. Sí, se estrenó también en TVN, ¿sí? Sí, ya se estrenó en TVN y ahora está en Netflix, disponible desde ya. Eso es bien interesante porque el formato, en este tipo de formatos que de repente uno no conoce cómo funciona, hoy día de alguna manera los obliga a usted, a los realizadores, a los directores, a trabajar para varias plataformas, pensando en la televisión masiva, pensando en la televisión de pago, pensando también en plataformas como TikTok, incluso hasta por esas plataformas estamos viendo series. Son públicos distintos, tienes que trabajar distinto, o tú conquistas con el producto que tienes, con la historia que tienes, y luego se van nomás hacia los formatos. ¿Cómo es trabajar para dos plataformas? O sea, yo más que pensar que estamos trabajando para dos plataformas, como realizadores, yo creo, Cristian y yo como tendemos a pensar en un público global, como más que en la plataforma en que va a salir, creo que tendemos a crear para el mundo y no solo para Chile. Yo te diría que es una serie perfecta para Latinoamérica, por eso está en Netflix Latinoamérica, porque todos tenemos los mismos desafíos todavía en la mirada sobre las personas mayores, y si pensáramos solo en Chile, creo que es un público muy acotado. Entonces, más que pensar en la plataforma, porque los contenidos de plataforma hoy en día son los mismos que en el cine, que en la televisión. Yo te diría que la plataforma junta todas las ventanas. Entonces, más que pensarla para Netflix, te diría que uno está pensando en un público internacional todo el tiempo, y eso es lo que te regala la posibilidad del streaming, que ya no hacen la serie solo para la televisión local, claro. Mira, Carola de Ñuñoa nos dice que ayer terminé de ver la serie completa en Netflix, tengo 58 años y me removió hasta el alma. Es una enseñanza para los que caminamos hacia esa experiencia. Gracias a Cristian y Maite. Y dice Henry Verdugo desde Arica, Maite, que me parece que en pandemia no se limitaron los derechos de las personas grandes. Creo que cuidarlos de una posible muerte no fue de alguna manera cercenar la posibilidad de que siguieran haciendo vida normal. Pucha, la pandemia te significó en términos creativos no solo esta serie, sino que también La Memoria Infinita. Fue un proceso que muchos miraron como una detención, un gran paréntesis, pero para ti en términos creativos fue interesante, ¿no? Sí, fue interesante porque creo que fue un proceso de reflexión profundo y de entender qué estaba pasando y cómo filmarlo, como más que salir a hacer el corto de la pandemia, como lo que uno tendía a pensar como hoy tengo que grabar y todos pensamos como ya hay que grabarlo Zoom, hay que grabarlo todo, como más que ese presentismo pandémico, era qué nos está dando la pandemia como de reflexión, y en el fondo La Memoria Infinita tiene mucho de la pandemia, y determinó la vida de Augusto y la Paulina como una pareja que estaba
en el mundo y con mucha socialización, a encerrarse, a deteriorarse de otra manera, o sea, más rápido. Y claro, y cambió mucho la narrativa de la película. Y en este caso sí, fue un proceso de reflexión, porque para mí los más perjudicados con las políticas públicas en ese momento fueron las personas mayores, que definitivamente se les limitaron derechos en un momento de la vida en que yo escuchaba a muchos que decían, a ver, como una señora de la 11 siempre me decía, mira, entre una señora de 80 y una señora de 81 es como una guagua de 1 y 2 años, como que pasan muchas cosas, el cuerpo cambia, uno cambia mucho, se sienten los cambios a esa edad. Entonces, para gente que están contando a veces los años que le quedan, aprovechando el tiempo, que te digas, vaya a estar encerrado 1 o 2 años, si para todos era fatal, como en ese contexto era peor. O sea, como que te decían, prefiero salir que quedarme encerrado aquí. Me pasó con Sergio, de La Gente Topo, que nunca se había subido a un avión en su vida, que odiaba los aviones, que yo lo había invitado al estreno en Estados Unidos y no había querido ir porque le tenía pánico. Y después de la pandemia, claro, le digo, lo llamé para preguntarle si quería ir al Oscar, asumiendo que me iba a decir que no, y me dice, mira, llevo 1 año encerrado, como de todas maneras, o sea, aunque se caiga el avión me da lo mismo, como voy, necesito salir de aquí. Entonces, sí, creo que nos invitó a pensar. Sí, yo estaba pensando, justamente me acordé de una entrevista que le hicieron a él en TVN, justamente creo cuando se lanza el documental, que él planteaba que a esta altura de la vida jamás pensó que podía estar haciendo algo así, y que justamente lo que dices tú, bueno, ¿por qué no? Si ya voy descontando, ¿no es cierto? Entonces vivir otro tipo de experiencia, ¿por qué no? Y ahí conecto con la serie de la cual estamos hablando, La Vida es Sueño, que ya se estrenó en Netflix, que se pudo ver en TVN, se puede ver también ahí. Me llama mucho la atención que el amor y la sexualidad, Maite, sea uno de los temas más relevantes, sobre todo la sexualidad, que de repente uno dice, la tenemos tan tabú en la tercera edad, o no hablamos, y es igual de vigorosa, igual de importante y de relevante, y pareciera ser que en esta edad hay menos tapujos, ¿no? Como que se puede hablar con más libertad. Sí, yo sentí, o sea, al ver la serie hay un capítulo completo sobre cuerpo, sexualidad, también está en amor. Creo que se habla sin tapujos, que lo que decía antes, también gente más resuelta, que tienen relaciones sexuales, que lo hablan, lo comentan, lo viven, y uno sí pensaría que es un tema más tabú en general, o no, que no queremos escuchar también. Claro, como que no existe. Sí, no existe, como que no lo preguntamos. Oye, Maite, debería llegar en Netflix la reversión de La Gente Topo con Ted Danson. ¿Has sabido algo de eso, no? Vengo llegando del rodaje de eso. Sí, se estrena a fin de año en Netflix. Mira. ¿Y tuviste participación en el proceso creativo, me imagino, no? Sí, es que soy productora ejecutiva de la serie, entonces mira. Sí, han sido muy cariñosos en compartirnos los guiones, en involucrarnos en el proceso. Está muy entretenida y emocionante, porque creo que es una derivada de la película muy fiel en el tono, como es tierna, emotiva, divertida. Sí, me encanta. Pero es totalmente ficción. ¿Te gustó Ted Danson como el protagonista, no? Es 8 capítulos, ficción 100%, sí. Y es como una comedia, ¿no? Y es buenísimo, porque está lleno de cosas. Esta diría como una comedia romántica. Para sentirse bien, como comedia, pero también tiene drama, tiene todo. Eso me gusta, que no es encasillable. Me encanta Ted Danson. Encuentro que hace un Sergio perfecto. Lo único que quiere es conocer a Sergio. Sí, él funciona súper bien. Sí, y esto es interesante la ficción, porque se presta para hacer muchas cosas que en documental no puedes hacer, como profundizar con muchos personajes secundarios, con otras relaciones del protagonista. Entretenido. Oye, no hemos podido hablar de los Oscar, Maite. ¿Qué te pareció en esta segunda versión para ti? Me pareció, o sea, fue emocionante y distinto, porque la vez pasada nos tocó pandémico y fue una ceremonia donde pudimos entrar solo
4 personas, ahora éramos todo el equipo, entonces eso fue importante porque fue una celebración de la gente topo y de la memoria infinita, y creo que siempre se siente como un premio gigante. Habían alrededor de 200 películas en esta categoría, era la única película en español, como estar ahí es siempre sorprendente y mucho trabajo y al mismo tiempo un regalo. Hace poquito llegó el documental que ganó, 21 días Maripol, se pudo ver en algunas universidades, lo están exhibiendo, pues no ha llegado ya todavía a las salas ni nada, pero era difícil la competencia, estábamos todos aquí pendientes de eso, pero es impresionante también cómo a ti, Maite, te implica y te significa poder estar en discusiones, en debate, en conversaciones sobre lo que está pasando en el audiovisual a nivel mundial, y eso provoca en el fondo que podamos hacer otras series y otros tipos de temas como este del que estamos hablando, que además es de verdad es una temática que podría entrar. ¿Y en qué estás trabajando, Maite, ahora? ¿Estás viendo otro tipo de temática en documental o estás dedicada 100% a la producción ejecutiva, a lo que fue ahora esta la plataforma con La vida es un sueño? Bueno, estamos trabajando en la segunda temporada de La vida es sueño y en varios proyectos que están algunos terminándose, otros en desarrollo, porque es difícil contar, porque hasta que uno no los tiene listos tampoco termina de entenderlos, entonces es complejo verbalizarlo. Sí, pero uno se pregunta, ¿qué te preocupa? Porque tú siempre estás metida en un tema y ahí sale la historia, pero en el fondo hay detrás, o al revés, ¿no es cierto? La historia primero o el tema, no sé. Sí, no, yo creo que el tema primero, es verdad. Yo creo que te diría que me siguen preocupando los mismos temas, como vejez, me interesa mucho la maternidad también y cómo vivimos las maternidades hoy las mujeres, como, no sé, creo que problemáticas sociales en general. Y con una industria que está cada vez más vigorosa en nuestro país, Maite, en gran parte gracias al esfuerzo que han hecho ustedes y fundamentalmente en un género que es tan valioso como es el documental, que creo que nos está distinguiendo desde hace mucho rato a nivel mundial, ¿eh? Sí, yo creo que hemos logrado internacionalizar el documental chileno y que también se entiendan como películas. Yo creo que eso también ha cambiado mucho y ha cambiado también a nivel internacional, que yo me siento súper orgullosa de como que mis películas han encontrado un espacio, por ejemplo, en Estados Unidos, siendo documentales que rompen totalmente el lenguaje con lo que ellos han entendido históricamente como documental, que es más informativo, más de contenido, que está bien, pero es distinto nomás. Entonces, agradezco eso también, que hemos podido brillar afuera con un estilo bien particular. Sí. No, y si me permite la reflexión, yo creo que el gran aporte fue devolver el público a las salas chilenas. Hacía mucho rato que no teníamos una película masiva, con mucha gente y con mucha gente emocionada, ¿no? Sí, impresionante. Está en el ranking de las 10 películas más vistas chilenas de la historia, te digo, con películas muy, muy mainstream también. Sí. Y que un documental esté en esa lista, que haya sido el documental más visto, en 370.000 espectadores, que el primer día Barbie quedara segunda, como cosas locas, que tú decís jamás pasaría con un documental. Adolescentes yendo a hacer como sus videos de TikTok, unos challenges que nos daban mucha risa, que era como yo antes de ver La memoria infinita, felices, yo después de ver La memoria infinita se graban llorando. Entonces, ¿en qué momento pasó esto? Sí, fue bien impresionante y bien, como dices tú, Aldo, como que yo pensé ya que las películas iban a ir directo al streaming y creo que como directora ya había hecho ese duelo, como decir ya, como tengo que perderme al espectador, pero es súper importante para uno como director medir las temperaturas de las películas en la sala, que yo no lo tuve con El Topo, que fue directo al streaming, y como que me costó mucho entender y dimensionar lo que estaba pasando con la película, qué tipo de conversaciones se estaba dando, qué estaba generando, y con La memoria lo tuve, y es muy distinta la experiencia, también para uno es un gran aprendizaje estar en la sala con el público.
la emoción colectiva, que es un autor que se recupera. Pucha, la Isabel se nos deshidrató como 2 semanas después de ver la película. Es que la he visto tres veces. Yo no la veo, sí. Yo la he visto 3 veces en el cine y una en mi casa, con una amiga que le dije, tenéis que verla, y me dijo, nunca más me invite, porque la pobre no la podía sacar del llanto. Pero después conversamos y a mí, yo sigo pensando que es una película que emociona, más que da pena, y que es una historia de amor profunda. Hace bien, sí, claro, que además nos permite hablar del tema, amor, ¿no? Yo creo que, bueno, en general todas tus películas, detrás de eso hay que sentarse a conversar del tema. Yo creo que tú abres diálogo, abres conversaciones, y por eso es tan bueno lo que hacen. Lo mismo está pasando con esta serie, que por ejemplo, por eso yo te planteaba el tema del amor y la sexualidad, porque siento que es un tema que debiéramos abrir y conversar. Ojalá, si las series logran eso, yo creo que ya estamos. De eso. Totalmente. Hoy te dejamos extendida la invitación para ver La vida de sueño, realización junto a Christian Leighton en Netflix, y seguirla en Televisión Nacional. Muchas gracias por contarnos. Super. Sí, Muchas saludos gracias, a Cristian, que también es un maestro de las series de no ficción en la televisión. Estás escuchando País ADN, una vuelta por los temas del Chile de hoy.